vimos una primer parte de matemática binaria, que tratamos de pasar de la matemática en base 10 a la matemática en base 2. ¿Por qué? Porque la única forma que entiende una computadora es en una matemática base 2, 1 o 0. ¿Tengo el sistema aprendido o no tengo el sistema aprendido? Y dijimos que lo básico, es decir, toda esta estructura técnica, está armada en base a tres cosas, básicamente. Una compuerta AND, una compuerta ON y inversores. La compuerta AND es básicamente una multiplicación. Para que exista una salida tiene que haber una entrada, 1, 1 en ambas entradas. La compuerta OR es básicamente una suma. Tenemos en cualquiera de las dos entradas que tengamos un 1, en la salida va a haber un 1. Y el inversor lo que va a hacer es va a invertir la señal. Si a la entrada tengo un 0, a la salida tendré un 1. Si a la entrada tengo un 1, a la salida tendré un 0. Con estas compuertas podemos armar todo el sistema. Hay una forma, le agregamos a esto otras compuertas que llamábamos OR, SOR y OR exclusiva, es decir, exclusiva OR y exclusiva NOR, es decir, esa y la negada. Entonces, pero por otra parte dijimos que nosotros podíamos armar estas dos compuertas, la exclusiva OR y la NOR, mediante compuertas NaN y NOR, NaN y NOR y compañía. Si no hay ningún problema en armar estas compuertas con el otro tipo de compuertas que vimos. Si las básicas son la AND y la OR y la negación. Y en base a eso podemos armar toda la estructura que estuvimos viendo. ¿Qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo una lógica secuencial. ¿Qué es la secuencial? Las salidas siempre siguen a las entradas. Lo que no tengo es memoria. Es decir, cuando saco las señales de entrada, dejo de tener señales a la salida. Entonces, lo que vamos a tener que empezar a charlar ahora es cómo hacemos para guardar esa información. Y las definiciones son, tenemos una lógica combinacional que es la que vimos hasta ahora, donde pudimos hacer sin ningún tipo de problema un sumador o un restador, y todo dependerá del algoritmo que armemos. Podemos armar en base a la tabla de verdad un algoritmo e implementarlo. Y lo que vamos a ver ahora es una lógica secuencial, en que las decisiones se basan en combinaciones de las entradas actuales y las pasadas. Es decir, memorizo lo que pasó antes. Entonces, ahí tenemos que pensar en una cosita. En la realidad, en la naturaleza, nada funciona de forma igual. Cuando yo tengo las entradas que vimos antes en una compuerta AND, yo le puedo poner un 1 acá y un 1 acá. Pero primero, poner esos dos unos en forma simultánea en el mismo instante de tiempo es un problema filosófico, no existe. Siempre voy a tener una demora imperceptible, casi no medible, algo que trabaje en los nanosegundos o algo por el estilo, dice los nanosegundos, pero voy a tener siempre, la naturaleza no es absoluta, la naturaleza siempre es relativa. Yo voy a tener unas pequeñas desviaciones entre que la señal en A y la señal en B se ejecuten. Esas desviaciones no las vamos a poder medir directamente, o es muy difícil de medir, pero existir existen, y eso es lo que nos va a permitir hacer los circuitos que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué circuito vamos a ver ahora? Vamos a ver el primer circuito básico, que voy a llamar flip-flop SR. ¿Qué es un flip-flop SR? Un circuito, como vemos, muy simple, que está compuesto por dos compuertas OR. Esas compuertas OR tienen algún tipo de realimentación, y voy a tener dos entradas. A una entrada la voy a llamar S
y a otra entrada la voy a llamar R. S es set y R es reset. ¿Qué es resetear algo? Primera pregunta. Resetear algo es mandar... Reiniciar. Es reiniciar, es mandar el sistema... Vuelvo al estado inicial. A las condiciones originales. Entonces, yo cada vez que le ponga un 1 en el reset, en este valor, lo que voy a hacer es voy a mandar todo a las posiciones originales del sistema. Y después, una vez que reseteé el sistema, lo voy a poder arrancar. Disculpen que a veces paro, pero estoy ingresando gente. Lo voy a poder arrancar. Entonces, si yo le pongo un 1 en el reset, reseteo todo el sistema y voy a tener una salida que Q es 0 y Q negado es 1. Si yo vuelvo a 0, reseteo y vuelvo al valor original de 0 y le pongo un 1 en set, me va a aparecer que cambiaron los valores a la salida. A la salida tendré un 1 y a la salida negada tendré un 0. Y después puedo ir variando todo lo que quiera este valor de set, que voy a tener almacenado este valor Q sub 1 acá. Este valor se va a modificar solamente si yo reseteo nuevamente el sistema, con lo cual volveremos a las condiciones originales, 0 y 1. Pero mientras yo no resetee el sistema, este valor va a quedar almacenado. Este tiene un solo problema, es decir, como vimos antes, yo tengo un 1 acá, un 1 a la salida, si yo me voy a 0, se mantiene en 1 a la salida. Solamente va a variar este valor cuando yo resetee mi sistema. Este sistema muy simple tiene un solo problema, que yo no puedo tener un 1 simultáneo en las dos entradas. Es una situación prohibida porque, reitero, como vimos antes de que nunca las dos señales eran iguales, a la salida me puede dar cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser que estos dos tomen cualquier valor. Pero es un sistema, el más simple, que ya me va a permitir almacenar un valor en la salida. Entonces, si yo quiero guardar un valor, una vez que lo tengo almacenado, mientras no resete el sistema va a mantener almacenado ese valor. Esta es lo básico, la función básica de una memoria. Una memoria es básicamente esto. Es un circuito de este tipo, que se llama flip-flop, que me permite oscilar, es un circuito basculante, que mientras el reset esté aplicado, va a tomar el primer valor que aparezca por el set. Y después, mientras yo no varíe el reset, lo va a mantener. Entonces, está prohibido este valor, donde las dos entradas tienen 1. En este circuito en particular está prohibido el valor. Vamos a ver que después evoluciones de este circuito me lo admiten. Y acá no hay problema y puede pasar cualquier cosa. Y esta es la tabla de verdad. Si yo tengo el set y el reset, si están los dos en 0, se mantiene el estado. Si yo pongo el reset en 1, voy a las condiciones originales del problema, que va a ser la salida en 0. Si yo bajo el valor de reset de 1 a 0, es decir, habilito el circuito, apenas aparezca un 1, ese 1 se va a transformar en la salida. Y esa va a ser la condición de trabajo. Solamente voy a volver a 0 cuando este vuelva a 0. Podemos intentar verlo con el programita ese que les dije. Ahí no lo están viendo. A ver, un segundito. Ahí lo están viendo. Entonces, yo lo que hice fue, armé en ese programita que les dije, digital, este circuito, y
podemos hacer la simulación. Vamos a simulación, iniciamos la simulación y nos fijamos. Acuérdense que cuando estaba oscuro era un 0, cuando estaba claro era un 1. Entonces, si yo reseteo, mando 1 acá, mando todas las condiciones originales, que es 0 a la salida y 1 a la entrada. Una vez que reseteo, vuelvo a las condiciones, y una vez que yo seteo, a la entrada que tengo un 1 lo voy a tener a la salida. Y no me preocupa que ahora este valor cambie. Este valor puede ser 0, 1, 0, 1, 0, 1. No me preocupa, el valor quedó almacenado acá. ¿Hasta cuánto quedó almacenado acá? Y hasta que yo le dé un nuevo valor al reset, y ese valor me va a mandar todas las condiciones originales, 0 y 1. ¿Qué pasa si tengo un 1? Y acá pasan las cosas extrañas, que cuando yo pido el análisis del circuito, me salta un cartel que dice acá hay un error. ¿Por qué? Porque el circuito no lo puede resolver. No se resuelve el circuito porque esta posición es indeterminada. ¿Ok, ok hasta acá? ¿Ok o no? A mí justo se me cortó, profe. ¿Qué sería, para saber así por arriba, el reseteo y el set? En el set vos ponés la señal que querés almacenar. Y el reset te manda todas las condiciones originales. Yo cuando arranco un circuito de este tipo, arranco una memoria, lo primero que hago es reseteo. Entonces la memoria queda preparada. No escucho nada, profe. A ver, alguien que... cierren los micrófonos. Mutea, María Claudia, cierra el micrófono. A ver. Listo. Entonces, yo tengo lo siguiente. Tengo una memoria. La memoria esta va a trabajar de formas muy particulares. Ahí no estoy compartiendo. Déjenme que busque de vuelta. Esto es un sistema básico de memoria. El sistema básico de memoria va a tener 2 entradas y 2 salidas. Una entrada que voy a llamar reset y otra entrada que voy a llamar set. La entrada de reset me va a servir para llevar el circuito a las condiciones originales de trabajo. Entonces yo lo primero que voy a hacer cuando quiero hacer esto es le pongo un 1 en reset y mando mi circuito a las condiciones de trabajo. La salida de Q es 0 y la salida de Q negado es 1. Y ahora estoy preparado para admitir la información que quiero almacenar. ¿Qué voy a hacer? Bueno, una vez que reseteé, voy a volver este valor a 0 y acá voy a poner el valor que quiero almacenar. Si yo pusiera esto en 0, el valor que me queda almacenado es esto. Si yo pongo eso en 1, el valor que me queda almacenado es 1. Y no me preocupa que este valor varíe. Esto se va a quedar almacenado hasta que yo resetee nuevamente el sistema. Es decir, yo quiero almacenar un valor en memoria, reseteo la memoria, cargo lo que quiero almacenar y saco el reset. Entonces no me preocupa cuál va a ser la entrada, porque va a quedar almacenado el primer valor que cargué. ¿Estamos? Sí, sí, profe, muchas gracias. ¿Listo? Entonces, si yo pongo acá un 0, la salida va a seguir siendo un 1. Si yo pongo un 1, que reseteo, vuelvo a las condiciones originales del sistema. Si yo pongo un 1 en los dos lados, puede pasar cualquier cosa. No es una condición válida en este circuito. Puede pasar 0, 1, 1, 0. No tengo forma de clavarlo esto. Entonces me va a dar una tabla de verdad donde lo más importante para mí, cuando yo tenga el reset en 0 y almacene un valor en 1, la salida va a ser un 1. Y si yo varío este valor, no me preocupa, porque mientras no resetee,
este valor va a quedar almacenado a la salida. Eso es una memoria. Muy bien. Entonces, como dijimos, 0 y 1 Q sub 0, 1 y 0 Q sub 1. Este es un equipo que se denomina lógica positiva. ¿Qué es lógica positiva? Y porque nosotros activamos con un 1. Pero recuerden que siempre vamos a tener pequeñas variaciones, pequeños delta T acá, entre que yo pongo una señal y la señal aparece en las salidas. Eso es lo que permite que el circuito bascule de una a otra condición. La realidad física de la compuerta. Porque si las dos cambiaran simultáneamente, no existiera ese delta T, esto no funcionaría. Como la realidad, la naturaleza, reitero, no tiene valores absolutos, me permite trabajar con el sistema. Es un elemento de memoria. Cuando coloco la entrada en 1, la salida permanece en 1 hasta que se active el reset, independientemente del valor que adopte la entrada. Esta es el algoritmo, la ecuación de esas dos compuertas. Fíjense que acá yo la puse como una suma de productos y acá la puse directamente como un producto. Teorema de Morgan mediante puedo pasar de una a otra sin problema. La entrada sería Q, va a ser C, S, por el reset negado, por Q. Este es el Q anterior, el valor anterior que tengo. La puedo implementar de diferentes formas. Acá es la que utilizamos nosotros con compuertas NOR, pero las compuertas no AND puedo pasar de una compuerta a otra sin ningún tipo de problema. En realidad es muy poco probable que nosotros veamos un flip-flop, veamos las compuertas de un flip-flop. No vamos a armar flip-flop con compuertas. Utilizamos las compuertas para saber cómo funciona un flip-flop. Después la tecnología hará esto de otra forma, pero para nosotros, que siempre vamos a ir a ver a la hoja de datos cómo está armado un circuito cuando me lo expresan de esta forma, puedo entenderlo mucho mejor que se me dice en la tecnología con que fue hecho eso. Un ejemplo muy clásico de esto es un interruptor antirrebote. ¿Qué es un interruptor antirrebote? Todos los interruptores, cuando yo toco un botón o prendo y apago una luz, lo que estoy haciendo es físicamente, hago que dos laminillas, habitualmente de bronce, se peguen. Pero a no ser que sea un interruptor muy particular, esas laminillas vibran y en realidad se pegan y se sueltan, se pegan y se sueltan, se pegan y se sueltan hasta que se quedan quietas. Pero ese pegado y soltado puede ser varias veces. Esto, en la electrónica digital, puede ser una cosa terrible. ¿Por qué? Porque yo quiero un 1, no quiero un 1, un 1 y un 1, quiero un solo 1. Entonces, voy a utilizar un flip-flop como el que vimos, set SR, para enclavarlo. ¿Por qué? Y porque si yo tengo reseteado y me voy a hacer, mando a cero esto, la salida va a ser una sola. Entonces la tensión Q, la tensión de entrada B, que es esta, puede tener todas las variaciones que quiera, pero la tensión de salida Q va a ser una sola. ¿Por qué? Porque memoriza el primer pulso, memoriza este pulso y mantiene ese pulso a la salida. Entonces, esto lo vamos a utilizar muchísimo en electrónica digital. En electrónica digital nosotros no queremos un tren de pulsos, nosotros queremos una señal que prenda y prenda una sola vez. Esta es una implementación práctica y muy común de un SR utilizado como función antirrebote. Uno de los problemas que tenemos es que es el ruido. Si yo tengo un flip-flop SR acá y acá tengo las señales de entrada, esto puede ser
la solución de un problema, de un algoritmo que queremos hacer y queremos que esto dispare el S, puede ser que el S reciba ruidos. Entonces, una de las cosas que queremos lograr con esto es desconectar las entradas hasta que yo pueda manejarlas coherentemente. Y para eso vamos a introducir un nuevo concepto, que es el reloj. ¿Para qué me sirve un reloj? El reloj va a servir para que las cosas sucedan nada más que en determinado punto. No pasan las cosas cuando nosotros queramos. Hasta ahora nosotros dijimos que poníamos una señal, sacábamos una señal y demás. Ahora, la pregunta es cuándo se ejecutan esas cosas. En nuestros circuitos, las cosas se van a ejecutar en un determinado momento. Y para eso tenemos que hablar un poquitito de sincronismo. ¿Qué es el sincronismo? Fíjense ustedes lo siguiente. ¿Para que pausa luz? Ustedes tienen, como dijimos varias veces, algo que genera una señal y algo que la recibe. A esto dijimos que lo llamamos fuente y a este dijimos que lo llamábamos sumidero. Pero la fuente y el sumidero puede ser dos computadoras, puede ser un sistema dentro de una computadora, puede ser dos celulares que se están comunicando. Este acá, yo puse un cable, pero ese cable en realidad puede ser una señal electromagnética, es un canal de comunicaciones. Imagínense, por ejemplo, cuando ustedes están trabajando, están hablando con alguien o están mandando un chat, están trabajando con WhatsApp con cualquier persona, con otra persona. Seguramente el equipo fuente y el equipo sumidero no van a ser los mismos. No es que tengamos una sola marca de celulares. Tenemos N marcas de celulares y en general todos se conectan. ¿Cuál es el problema? Y que son todos diferentes. Entonces todos trabajan a señales diferentes. Yo puedo generar una señal acá. 1, 0, 1, 1. Y este puede recibir la señal acá y leer acá y leer acá. Entonces, este manda 1, 0, 1, 1 y este lee 1, 1. Error. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es sincronizar las señales, decirle al que va a leer dónde tiene que leer. Entonces voy a mandar dos señales. Voy a mandar la señal que quiero enviar y voy a mandar otra señal que me diga dónde tengo que leer la señal. Entonces, este que está acá va a recibir las dos. Va a recibir acá, va a recibir acá, va a recibir acá y va a recibir acá. Y lo que va a leer es lo que yo le mandé. A eso se llama sincronizar un equipo. Yo no solamente voy a mandar la señal digital, sino que aparte de la señal digital, voy a mandar otra señal, otra información que va a estar superpuesta a esta, diciéndole dónde tenés que leerlo. Este es el ejemplo muy básico, yo le diría dos celulares. Pero en una computadora pasa exactamente lo mismo. La velocidad que tiene el procesador no es la misma velocidad que tiene las memorias, y las velocidades que tienen las memorias son infinitamente superiores a las velocidades que tienen los discos rígidos. Entonces, yo voy a tener que de alguna forma, o me va a convenir, hacer algún tipo de señal maestra, que es la que va a manejar todo mi sistema. Y todo mi sistema se va a acomodar a esa señal maestra. Y esa señal maestra es el reloj, el clock que tenemos en la computadora. Todas las cosas que sucedan en una computadora están regidas por ese reloj maestro que me dice, en este momento podés hacer tal cosa. Si yo no tengo la señal de clock, no voy a poder. Si yo no tengo la señal de clock, no voy a poder ejecutar el sistema. Entonces eso nos va a permitir empezar a mejorar las cosas. A ver.
Eso nos va a permitir, el sistema más básico que tenemos, en este sistema muy básico que tenemos, vamos a aceptar que la forma de onda del clock son pulsos, unos y ceros, y que tienen un determinado tiempo de duración. Y en nuestro caso vamos a decir que cuando la señal sea un 1, se ejecuta la acción que yo quiero que se ejecute. Cuando estoy en un 0, la señal no se va a ejecutar. Entonces, nos va a permitir hacer un circuitito muy simple, que es que yo voy a poner al flip-flop SR, le voy a agregar 2 compuertas AND y un clock. Entonces, voy a tener un 1 a la salida cuando este y este sea 1. Es decir, voy a tener salida solamente en el momento que exista la señal de reloj. Esto me va a permitir sincronizar todo mi sistema. Todo va a suceder en el mismo tiempo. No va a ser aleatorio, no que cada uno va a ejecutar las cosas cuando quiera. Las voy a ejecutar en un punto predeterminado, que es el reloj. Para los más puristas, en general, los relojes no trabajan cuando trabaja en uno, sino que trabajan en este flanco, en el flanco de subida, en el flanco de subida o en el flanco de bajada. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista electrónico es mucho más simple detectar una subida o detectar una bajada que detectar un valor fijo, que puede ser eso o puede ser ruido. Pero es un problema de puristas. Por ahora, nosotros vamos a trabajar con el clock y vamos a decir que una señal va a ser válida si tengo este circuito en el momento que la señal esté en este valor. Entonces, nada más que en este punto, yo tomo referencia de cuáles son los valores. El reset es 0, el set es 0, con lo cual el Q, la salida, se va a ir a 1. Acá puse las pequeñas desviaciones que yo le dije que tenemos en circuitos reales. Sí, bueno, tenemos pequeñas desviaciones, pero cuando yo tengo un 1 en el set y el reset está en 0, se me va a 1, el clock está en 1, la salida se me va a 1 y se mantiene en este valor hasta tanto este valor cambie. Entonces lo que hago es habilitar las entradas S y R. Y eso nos va a dar una pequeña clasificación, pero reitero, son clasificaciones. Yo tengo dos tipos de, cuando el SR, por ejemplo, es asincrónico, es decir, que no tiene entrada de reloj, lo llamo básicamente un latch, un enclavador. Si es sincrónico, hablo de flip-flops. Y el flip-flop puedo ser por nivel o por flanco. Y podemos tener otras por tipo de función que vamos a ver de qué se tratan. ¿Está entendido esto que es importante? ¿Para qué sirve el reloj? Sí, sí. Listo. Sí, entonces, profe, se entendió. Fíjense la importancia que tiene esto, la importancia de mandar la señal y mandar el reloj. Cada computadora tiene una velocidad diferente, es decir, uno puede leer en la especificación de la computadora que están utilizando cuál es la velocidad del clock. La velocidad del clock está en este momento en 2.500 millones de clics por segundo. Bueno, pero yo grabo un programa ahí, agarro el pendrive, cargo un programa y después me voy a otra computadora, que es una computadora mucho más viejita, que trabaja con un clock muy diferente, pongo el pendrive y el pendrive lo puedo leer. ¿Por qué lo puedo leer? Porque tengo no solamente la información que quiero, sino cuándo debo leer la información que quiero. En este caso particular, lo que nos va a evitar es ruido y nos va a permitir, vamos a ver ahora, que la señal pase de un circuito a otro sin problema. Vamos a llamar, a ver si lo tengo por acá. Esperen un segundito.
¿Qué es un circuito maestro-esclavo? Un circuito maestro-esclavo son circuitos que están en serie. Fíjense que yo acá tengo un flip-flop que vamos a hablar, que se llama D, y tengo un maestro y tengo un esclavo. Y la señal de clock la tengo invertida. Es decir, que acá cuando tenga un 1, acá va a ser un 0. Es decir, cuando esto lea, esto no pueda leer. Y cuando esto no pueda leer, esto va a leer. Entonces, la señal que yo ingrese por acá va a aparecer acá cuando tengo un 1. Va a estar puesta acá, pero en ese momento este está en 0. Cuando este se va a 0, acá aparece un 1 y la voy a tener puesta acá. ¿Qué es lo que hice? Pasé la señal de un circuito a otro circuito. Ya hice con esto un shift register. ¿Se acuerdan que cuando estábamos haciendo el diagrama básico de cómo era el circuito para multiplicar o dividir, teníamos que mover la señal en un registro? Yo decía, cuando estaba multiplicando, tenía que mover todas las señales hacia la izquierda, cuando estaba yendo, movía todas las señales a la derecha. Bueno, lo voy a lograr con eso. Lo voy a lograr utilizando las propiedades del clock y de circuitos que voy a llamar maestros esclavos, que me van a permitir transmitir la información de un lugar a otro. Entonces, acá tenemos una celda básica de memoria, como sería con un circuito de RS, voy a tener una entrada, voy a tener un sistema de selección. ¿Qué me va a permitir en la selección? Leer, es decir, el sistema de selección me va a permitir seleccionar esta celda. Y acá voy a tener otra pata que me va a decir, ¿qué hago con esta celda? ¿Leo o escribo en la celda? Yo puedo leer y voy a tomar el valor que haya dentro de la celda, o puedo escribir y voy a poder almacenar en la celda lo que tenga la entrada. El circuito en bloque es este, donde voy a tener un pin de selección, me va a decir, habilite tal grupo de la memoria, lea o escriba. Si lee, voy a tomar la salida. Si escribo, voy a darle una entrada. Pero esta celda de memoria es una celda hecha básicamente con un circuito RS muy simple, que lo que evidentemente no va a admitir es que tenga estas dos entradas en uno. La evolución del flip-flop SR se llama JK. ¿Qué es un JK? Es un SR realimentado. Este básicamente es un flip-flop SR. Y lo que voy a hacer es realimentar hacia las entradas las salidas. Acá le puse unas compuertas para poder manejar el reloj y dos entradas JK. La diferencia básica entre un flip-flop JK y un flip-flop SR es que este no tiene niveles prohibidos. Nosotros dijimos que en el SR teníamos prohibido tener 1 y 1. En este caso particular, si yo tengo 1 y 1 en JK, lo que va a hacer acá la salida, voy a tener una señal que va a oscilar, va a pasar de 0 a 1, 0 a 1, 0 a 1, pero yo sé que eso va a pasar. En el SR no sé cuáles van a ser las señales de salida. En este caso particular del JK, que es una evolución del SR, es un SR realimentado, es decir, toma para su funcionamiento parte de la señal de salida, voy a tener todas las señales, las voy a tener permitidas, sabiendo que si tengo 1, 1, el JK me va a oscilar, es decir, a la salida va a ser un tren de pulsos 0, 1. Entonces, en este caso particular, acá tenemos el JK, y cuando tenemos estos valores, lo que voy a tener es J igual a K y a 1, voy a conmutar los valores de Q y Q siguientes, es decir, voy a pasar de 0 a 1 y de 1 a 0, de 0 a 1 y de 1 a 0, de 0 a 1 y 1 a 0. Es una evolución del SR donde se elimina el estado prohibido. Acá tenemos lo mismo, el SR es este, cuando realimento lo transformo en un JK.
Uno de los flip-flop más útiles por su simplicidad se llama D, el flip-flop tipo D. Fíjense que el flip-flop tipo D es muy similar a la otra anterior, a la JK, nada más que tiene invertida la entrada. Si acá tengo un 0, acá tendré un 1. Si acá tengo un 1, acá tendré un 0. Con lo cual, evito lo anterior. Y este va a ser el chip básico de memoria. En general, las memorias están hechas con este tipo de circuitos, con circuitos tipo D, que son circuitos donde una entrada está invertida a la otra, con lo cual yo no voy a tener la posibilidad de tener dos unos a la entrada. Este tiene el clock asociado, con lo cual, mientras tenga el clock, voy a tener los valores de 0 y 1. En este caso particular, cuando acá tenga 0, se me irá a 0. Es un caso particular, pero básicamente un flip-flop tipo D es la unidad básica de memoria que tienen ustedes en su máquina. Fíjense cuál es el signo de que un circuito tenga reloj. Fíjense acá abajo, tengo un triangulito. Ese triangulito me dice que esa es la entrada del reloj. Y ese triangulito me va a dar una pauta también de cómo es de con qué disparo el reloj. Las tres formas que habíamos dicho antes, por los flancos, flanco positivo, flanco negativo o el nivel. Este símbolo de acá, el triangulito de acá, es el que me va a dar esa opción. Y acá tenemos de vuelta lo que habíamos dicho antes, cómo es un flip-flop maestro-esclavo. Un flip-flop de maestro-esclavo es un conjunto de flip-flops que yo tengo en serie, uno atrás del otro, nada más que el valor de salida va a ir pasando de un flip-flop a otro flip-flop de acuerdo con la señal de clock. Como yo acá la señal de clock la tengo invertida, primero tendré salida en este, después tendré salida en este. Yo acá puedo tener una salida y medirla. Esto será un 1 y después será un 0 y este 1 se me va a haber trasladado a este otro. ¿Ok? Esta es una celda de memoria hecha con un flip-flop tipo D que tenemos exactamente lo mismo que antes. Tenemos una selección, tenemos una lectura-escritura y tenemos una entrada y salida de datos. No varía con respecto a lo que vimos antes. Antes estaba la entrada y la salida estaban diferenciadas, en realidad va a ser la misma pata de entrada y salida y de acuerdo al valor que yo le ponga en leer o escribir será lo que tenga acá. El flip-flop tipo T, en ese caso el flip-flop tipo T, va a tener las entradas del JK en 1. Entonces, ¿qué pasaba cuando en un JK teníamos las entradas en 1? Cuando en un JK tenemos las entradas en 1, oscila. La salida va a variar entre 0 y 1 permanentemente. Pero en este caso tengo un reloj. Entonces, la salida va a ser una señal similar a la entrada, pero con la mitad de frecuencia. En el tiempo que yo tengo dos pulsos acá, tengo un solo pulso acá. El flip-flop tipo T nos va a permitir modificar los clocks para los diferentes equipos que estemos interconectando. Acá está lo mismo. Acá están flancos positivos y flancos negativos. Fíjense que en este caso particular está disparado por el flanco positivo. En este caso particular está disparado por el flanco negativo. ¿Por qué? Y porque yo acá lo estoy negando. No nos preocupemos demasiado, sepamos de que el clock lo vamos a seguir utilizando como nivel. Cuando tengamos un 1, las cosas suceden, pero que técnicamente yo al sistema lo puedo disparar de formas diferentes. Entonces, en resumen, voy a tener flip-flop
SR es el dispositivo básico de almacenamiento. JK es una variación del anterior que no tiene el estado prohibido que sí tiene el SR. Voy a tener un tipo D, que es el flip-flop básico de tipo de datos, y voy a tener el T o toggle, que es para computador y sirve para armar contadores y demás. Se puede armar a partir de cualquier circuito básico anterior, porque acuérdense, lo que voy a tener en el T es que las dos entradas estén puestas en uno. Esto es lo mismo. ¿Qué es un registro de desplazamiento? Y esto es lo que veíamos nosotros cuando utilizábamos un multiplicador o un divisor. Yo tenía datos que entraban por un punto y esos datos, a medida que el clock iba funcionando, iban pasando de uno a otro. A ver si puedo... Deme un segundito, a ver... abrir. Por ahora ustedes no ven nada. Esto no es simple, chicos. Ahí lo tenemos. Este es un circuito de desplazamiento que hice utilizando exactamente lo que vimos antes. ¿Qué tengo acá? Acá tengo flip-flop tipo D, voy a tener una entrada serie de datos, voy a tener un reloj, que estos datos van a suceder a partir que tengamos pulsos de reloj. Acá lo vamos a iniciar cuando nosotros queremos. Y si intentamos hacer una simulación, fíjense, empezamos con todo cero. Cuando yo pongo el primer dato, voy a poner este primer 1, ese primer 1 va a pasar recién en el momento que yo tenga un pulso de reloj. Yo acá lo que hago es, yo hice el pulso de reloj a mano. Esto es automático, yo lo hice a mano. Esto será un 0. Por ejemplo, tengo otro 1, que es el segundo 1. En el segundo pulso de reloj voy a tener estos dos valores que vinieron para acá. Voy a tener un 0 como tercer valor. Y ahora tengo 0, 1, 1. Si ahora me voy vuelta a un valor 1, en el próximo pulso de reloj, tendré el valor que yo estaba buscando, que es 1, 0, 1, 1. ¿Qué es lo que hice? Desplacé la señal. Estos serán cables de salida y al desplazar la señal, en este caso, puedo ir para la derecha, por izquierda, puedo invertirlo, puedo hacer lo que ustedes quieran, pero logramos armar parte del circuito que habíamos utilizado originalmente para multiplicar o dividir. Porque vimos que sumar y restar era fácil. El problema se nos complicaba cuando teníamos que multiplicar o dividir, porque al multiplicar y dividir teníamos que almacenar la información y esa información almacenada, a veces teníamos que correrlas para un lado o que teníamos que correrlas para otro para poder resolver el circuito que estábamos haciendo. Entonces eso lo vamos a hacer con esto. Y a esto, ¿cómo lo vamos a llamar? Shift Register. Register es, para nosotros, una memoria. Y va a ser una memoria de trabajo dentro de la computadora porque va a ser la memoria más rápida, una memoria muy, muy rápida. Hay poca, es muy cara, y está en el centro del sistema de procesamiento. Y yo lo que voy a hacer si a ese register hago un shift, es mover la información de posición en posición. Yo acá la hice con un bit, para no complicar, pero yo puedo poner 8 de estos en paralelo, 8 bloques como lo que hice en paralelo, y voy a poder tener palabras de 8 bits a la salida. No lo hice por un problema de que el cableado sería mucho más complicado, ¿no? Deberíamos estar básicamente presentes para verlo. Pero digamos que no hay mayor tipo de problema. Y lo que voy a tener es un desplazamiento. En castellano, esto es registro de desplazamiento.
la palabra que utilizamos habitualmente es Shift Register. Yo a veces utilizo muchos anglicismos. No utilizo la palabra en castellano, pero es exprofeso, porque es poco probable que encuentren la palabra registro de desplazamiento. Van a encontrar la palabra Shift Register. Entonces acostumbrémonos a lo que hay. Y esto me va a permitir, acá tenemos un Shift Register, entrada serie, salida serie. Si yo tengo una entrada serie, acá tengo el valor. Fíjese que acá lo que hice con el SR lo invertí, así que nunca voy a tener la condición de 1-1, que no sé qué pasa. Pero cuando yo varía la posición, estos van a ir variando. Y la salida serie va a ser esta, nada más que posicionada. Por supuesto que yo acá, a las salidas, puedo tomar la salida paralelo de acuerdo al circuito que esté implementando. Acá tengo de vuelta lo mismo, pero nada más que en este caso tengo una salida paralelo, que es más o menos el ejemplo que hicimos recién. Tengo una entrada en serie de la información, los bits vienen atrás de uno atrás del otro, y me van a aparecer acá los bits en paralelo. Si yo tengo 5 bits, necesitaré tener 5 pulsos de reloj para tener todo lo que tengo acá, tenerlo acá. ¿Cómo lo logramos? Utilizando flip-flop. Y flip-flop tipo maestro-esclavo, donde la señal va a ir pasando de uno a otro cuando yo tenga el pulso de reloj. Estos ya son sincrónicos. Fíjense que en este caso, con curiosidad, serían disparados con el flanco negativo. Lo tengo negado acá, ahí está la señal de clock, acá me dice que está negado. Bueno, entonces esto pasa cuando se termina el pulso. No habría problema. Este es el circuito, dijimos, lógico, una memoria RAM con RS. Y podemos empezar a trabajar con todos los circuitos que ya vienen. Cierto que alguno que llegó tarde, con todos los circuitos que nos van a permitir armar. A ver, un momento. Ahí está. Entonces, voy a tener circuitos integrados. ¿Qué es un circuito integrado? ¿O qué tecnología tienen los circuitos integrados? Vamos a ver que los que vamos a utilizar nosotros se denominan TTL. ¿Qué es TTL? Transistor Logic. Lógica transistor. Significa que la lógica del funcionamiento del circuito está diseñado en base a compuertas AND, OR y negadores, y como vimos en la primera clase, esas compuertas OR y AND en realidad varían o vienen originadas por circuitos transistorizados. Entonces yo cuando digo una lógica TTL, estoy diciendo que voy a estar utilizando compuertas AND y OR que van a venir originalmente hechas con transistores. Por supuesto que no hay circuitos integrados actuales que tengan transistores, sino que tiene una tecnología que me va a simular esto. ¿Cuál es? Vamos a ver que hay muchos, hay contadores, por ejemplo, este es uno, el 74HC393, es la definición del circuito, es un doble contador de 4 bits. Si yo les comenté que todo, cuando comience con 74, son de uso civil, son circuitos integrados que no admiten enormes cambios de temperatura, es decir, van a funcionar bien desde un par de grados bajo cero hasta 50 o 60 grados. Si mis condiciones de diseño son superiores a esos, voy a tener que ir a otro tipo, que van a empezar con 54, va a ser el mismo número, 54HC393, pero ese circuito tiene
ya especificaciones industriales o militares y probablemente trabaje desde menos 20 grados bajo cero a más 80. Tiene un rango de trabajo mucho más alto y van a tener probablemente una menor cantidad de fallas y van a costar 10 veces más. En nuestras condiciones y para lo que estamos haciendo nosotros, vamos a usar básicamente TTLs serie 74. Entonces, ¿cómo es uno de estos? Y un contador es, a ver si lo tengo por acá, un contador va a ser básicamente esto. Este es un sumador. Un sumador voy a tener circuitos donde en cada uno de ellos tenga el equivalente a este circuito. Este es un sumador de un bit. Esos sumadores van a tener entradas A y B. Esas entradas, acá voy a poner una palabra que quiero sumar, acá voy a poner la otra palabra que quiero sumar, y acá va a tener la suma y va a tener un bit más por si me estaba sobrando un 1 como vimos en electrónica digital. Pero vayamos a los contadores. ¿Qué son estos contadores? Y estos me van a contar la cantidad de pulsos que tengo acá a la entrada. Entonces, si yo acá mando un tren de pulsos, en estas salidas me van a ir apareciendo el valor de pulsos que entraron por acá. Es un tipo T, y tiene una entrada de habilitación. Pero es exactamente igual. Estamos pasando de un valor. Yo quiero contar cuánto tiempo pasó en un determinado evento. Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo pasó en un determinado evento, voy a poner acá una señal de la cual yo sepa cuál es cada uno de los cuál es su frecuencia. Y acá me van a ir contando cuántas veces esto pasó de 1 a 0, cuántas veces pasó de 1 a 0. Entonces, yo inicio esto y cuando para el suceso, me fijo en estos valores y me va a decir cuántos pulsos pasaron. Como yo sé la duración del pulso, en este caso sé el doble, voy a saber cuánto tiempo pasó en mi evento. Es un cronómetro, nada más que este cronómetro está hecho en forma binaria. Si yo no quiero volverme loco, a esto le tendré que poner un display y una vez que tenga todo armado, en el display me saldrá el tiempo. Pero un contador es básicamente algo que me va a ir pasando de valores, que me va a ir sumando estos valores acá. Como dijimos, tenemos sumadores, están hechas exactamente de la misma forma. Tenemos sumadores para la resta. ¿Por qué? Porque dijimos que una resta no era nada más que una suma que nosotros complementábamos. Entonces, si yo quiero tener un restador de 4 bits, lo que tendré es una entrada y la otra entrada la tendré complementada. ¿Cómo complementábamos? Negando. Si un 1 era un 0, si era un 0 era un 1. Entonces, este es un circuito de 4 bits que me va a permitir hacer exactamente lo mismo. Lo que estamos haciendo acá es integrando cosas. Le vamos agregando, partimos de los circuitos básicos y vamos utilizando chips donde vamos metiendo muchos de esos circuitos básicos. Tenemos sumadores restadores. ¿Cómo hacemos un sumador restador? Y agarramos un sumador y le ponemos a comportador. Entonces a comportador me va a decir qué es lo que tengo que hacer, restar o sumar. Voy a tener un bit de signo y voy a tener acá la salida. Y acá empezamos a trabajar con señales de control. ¿Qué son esas señales de control? Este modo que tengo acá. Este modo que tengo acá me va a decir qué es lo que yo quiero hacer con estos valores. Sumarlos o restarlos. Si los quiero sumar, esto será un 0, con lo cual acá tendré un 0.
y si acá tengo un 0, esto será 0, si acá tengo un 1, acá será un 1. Acuérdense que una OR exclusiva tenía salida solamente en el momento que las dos entradas tenían valores diferentes. Con lo cual me lo voy a invertir. Lo que va a hacer esto es, si estoy trabajando con una resta, me va a complementar la señal de entrada, ni más ni menos. Este es un circuito, el circuito 74LS83, es un chip. Fíjense que el chip tiene, vamos a ver, tiene estas formas. Esto es un ejemplo muy específico, pero voy a tener señales de tensión y de masa, y después tendré señales de entrada. Me va a dar el diagrama lógico en la hoja de datos que me va a decir, este chip, que es un sumador de 4 bits, va a tener señales de acarreo de entrada, señales de acarreo de salida, va a tener los dos números que quiero sumar y tendré una suma. El ejercicio, el circuito equivalente es este, y la implementación física va a ser esto. Acá voy a tener todas las señales, S1, S2, S3 y S4, que son las señales de salida. Las señales de salida no necesariamente tienen que estar puestas donde a usted le resulte cómodo, sino que estarán en algún lugar donde el que diseñó el circuito le convenía más ponerlo. Pero este es un circuito TTL, circuito de la lógica que habíamos hablado antes, que me sirve para hacer sumas. ¿Cuánto suma? Y suma números de 4 bits. Vamos a ver que tenemos una enorme cantidad de circuitos integrados, que utilizando la lógica que vimos hasta ahora, la lógica de sumar, restar, multiplicar y dividir, de negar o no negar, y después las compuertas AND, OR y los negadores, se diseñan. Las primeras equivalían a pequeña escala, que cada circuito integrado era, entre 10, era el equivalente a entre 10 y 100 compuertas. Hoy día ya estamos, esta filmina evidentemente es media vieja, porque hoy ya estamos en el equivalente a más de 1 millón de compuertas sin ningún tipo de inconveniente en cada circuito. Reitero, es el equivalente a un microcontrolador, el procesador que está manejando en este momento la transmisión de la información desde mi casa o en la casa de ustedes, tiene muchos millones o el equivalente a muchos millones de compuertas. Eso es lo que permite que un circuito integrado de ese tipo haga todas las cosas que hace, como manejar voz, video, sonido, transmisión o lo que quieran. No deja de ser digital, no deja de ser binario y no deja de estar, en teoría, armado con compuertas. El diseño es otra cosa, pero si yo quisiera armar ese mismo procesador que ustedes tienen en la computadora o que tienen en el teléfono con compuertas AND y OR, necesitaría un edificio para cada teléfono, más o menos. Las familias lógicas son las familias que me van a permitir, es la tecnología con que se hacen los circuitos. TTL, CMOS, SL, NMOS, PMOS. Depende de la utilización que yo le dé, las tensiones que yo esté utilizando y básicamente las velocidades con que yo necesite ejecutar lo que tenemos que ejecutar. Pero sepan de que las tecnologías son estas las básicas. La más común en este momento frente a la CMOS. Son tecnologías de construcción. ¿De qué? De chips. ¿Qué tienen los chips adentro? El equivalente a compuertas. Entonces, mientras sepamos qué equivalente a compuertas tenemos, ya sabemos cómo trabajamos con este sistema. Preguntas hasta este caso, hasta esto. Porque acá me mandé una evolución bárbara. Empecé con
empecé con un flip-flop, que es un elemento que me va a permitir enclavar un número, y terminé diciéndoles que teníamos circuitos integrados donde yo tenía 10 millones de esos flip-flops. Es decir, así que esto tomémonos con tranquilidad. Preguntas hasta acá. La señal del reloj, del clock, ¿quién la va a dar? Digamos. O sea, la va a dar la computadora, pero... Claro, el reloj maestro. Vamos a ver que en un circuito, cuando veamos de la clase que viene la otra, el sistema de control de una computadora, vamos a ver que tiene un reloj. Porque ese reloj necesita muchas divisiones, porque no todas las operaciones se hacen en la misma cantidad de pasos. Por ejemplo, si vos querés hacer una suma, en la suma tenés que ir a buscar el dato. Al dato lo tenés que poner en el sumador, y el dato del sumador lo tenés que guardar de vuelta en memoria. Vas a tener varias operaciones, pero ir a buscar memoria tal vez sean 2 operaciones, sumar tal vez sean 6 operaciones, o 6 pulsos de reloj, básicamente. Entonces, si yo digo, voy a tener un reloj maestro, y voy a tener relojes para diferentes equipos. No es lo mismo el reloj que va a necesitar un disco rígido que la velocidad de reloj que va a necesitar la memoria. Y dentro de la memoria vamos a ver que hay varios tipos de memoria. El caché, los registros, el caché, la memoria principal. Van a usar, pero básicamente voy a tener un reloj maestro que está dentro del procesador, y ese reloj maestro va a distribuir señales de reloj para todo el circuito. Muy bien. ¿Estamos? Muchas gracias. Sí, más preguntas. Sí. ¿Serían los equivalentes a las compuertas? ¿Cómo lo puedo imaginar? ¿Cómo podés qué? No te escuché bien, te escucho muy bajo. Perdón. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, para eso también subo el volumen acá y listo. Dale. Ahí está. Sí, bueno, dale. Me preguntaba cómo podría imaginar una equivalencia a una compuerta. ¿Qué podría ser una equivalencia? ¿Algo más chico? No, sí, nosotros vimos que una compuerta, permíteme un segundito. No, esto no quiero compartir esto. Para un segundito. Nosotros cuando vimos las compuertas al principio de todo, vimos que en realidad yo podía, a cualquier compuerta, la podía, en realidad, la base, la idea de la primera compuerta, estaba hecho por transistores. Entonces, yo iba a tener, en este caso es una compuerta OR, significa que voy a tener salida, mientras tenga un 1 en cualquiera de las patas tendré un 1, significa que voy a tener un 1 en A o en B. Y voy a tener 2 transistores en paralelo. Cualquiera de estos transistores que conduzca va a hacer que tenga salida, tanto el A como el B. Si vos podés imaginarte todas las compuertas como si las compuertas estuvieran armadas por transistores. Las primeras computadoras que existieron fueron valvulares. El segundo nivel de computadoras que existieron fueron computadoras donde existían los transistores en forma física. El tercer nivel de computadoras ya eran circuitos integrados que simulaban este circuito. Esta es parte de la evolución. Y los integrados actuales simulan la existencia de compuertas. Pero es un problema, cómo lo armás es un problema tecnológico de diferentes sustratos. Ustedes imagínense que el diseño de un microprocesador, del microprocesador que tienen en la computadora de ustedes, puede costar 500 o 1.000 millones de dólares de acuerdo a lo que... Hay todo un proceso de diseño en el medio. Yo diseño el circuito que quiero hacer y después, con la tecnología disponible, armo algo que funciona como si tuviera compuertas. Necesitamos saber cómo funcionan las compuertas para saber en definitiva qué hace el circuito final.
No sé si esa era la pregunta. Sí, sí, profe. Me orientaba a eso, como las máquinas Listo. son más chicas, más potentes, Claro, por eso. sí. Lo que pasa es que es decir, al elefante se lo comienza a comer por las patas. Necesitamos saber qué es un transistor para tener idea que es una compuerta. Y una vez que tenemos idea que es una compuerta, cuando lo sumamos, tenemos idea qué es un circuito integrado o qué representa. No qué es, qué representa. Representa un circuito hecho por compuertas. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe.